Bendiciones a todos. Ever Aguilar les saluda. Eh, un día más de- reunidos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Venimos para compartirles la palabra de Dios, que es, como siempre digo, es necesario y fundamental en nuestra vida. Para las personas que conocemos las cosas de Dios, es como el pez que necesita el agua para sobrevivir. Y las personas que no conocen a las cosas de Dios también deberían buscar la gracia, la misericordia de Dios y comentarle que si en este día aún estamos con vida es porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Nos está dando una oportunidad para poder eh, conocerle. Y sabes, lo más maravilloso es que es posible, sin darnos cuenta, vemos la gracia y la gran, o el gran amor que tiene Dios hacia nosotros en general, hacia todas las personas en el mundo entero. Cierta vez una persona decía, si llueve, llueve para las personas buenas y para las personas malas. Si sale el sol, sale para las personas buenas y para las personas malas. Y ahí demuestra Dios su gran amor que no hace acepción de personas, porque Él vino a la tierra para darnos una gran oportunidad y murió en la cruz por ello, por nosotros. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor con el título La diligencia en el camino de Dios. Para ello vamos a leer una porción, un versículo de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo eh, 13, versículo 4. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Por toda la Biblia, la inactividad, la pereza y el descuido son severamente condenados, mientras que la diligencia es altamente encomiada. Muchos no reconocen la importancia de estos asuntos hasta que es demasiado tarde. Eh, no siempre son digamos, los genios, los gigantes intelectuales los que logran la grandeza en esta vida. Muchos hombres de inteligencia común han logrado grandes triunfos gracias a su diligencia y perseverancia. Salomón nos dice en Proverbios 12:27, a ver, precioso del hombre es la diligencia. El tamaño nos dice, es decir, el tamaño de ideas o la idea que tú tengas en hacer algo, pero lo pones en práctica, pues Dios va a hacer que eso funcione. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que emprendas prosperará. Él también nos dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Cierta vez conocí a una persona que tenía como 6 hijos más o menos y eran muy pequeños. Y la persona, desde mi concepto, era una persona muy negligente,
una persona que no era muy responsable en el tema de enseñar, educar y mantener al hijo o a los hijos. Y me levanto muy de mañana y le pregunto al niño, más o menos unos 7 o 8 de la mañana, entonces le pregunto y le digo si habían desayunado. Y el niño agachó la cabeza y me dijo que aún no habían desayunado. Yo hablé con el papá y el papá me hablaba pues de cosas grandes o de grandezas cuando no había sembrado nada para cosechar esas grandezas. Una persona no puede ir a coger frutos a una chacra si no ha sembrado algo. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La Biblia exhorta, podemos leer en Eclesiastés 9:10, por ejemplo, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Vamos a pensar o vamos a poner un ejemplo en el tema esto de, suponiendo que yo tengo un espacio para sembrar algún producto, pero en eso Dios ya me proveyó con el espacio. Pero si yo no voy a trabajarlo y voy a esperar que produzca por un milagro, pues eso no va a suceder porque el milagro ya hizo Dios en ese contexto. Al darte el espacio, al darte la tierra para que puedas sembrar. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Trabaja. Y en Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos debe ayudar a ser cuidadosos y diligentes. La diligencia en nuestra vida espiritual es importante en extremo. En tiempos de prosperidad, es decir, cuando las cosas van bien, es fácil ser negligente con las cosas espirituales y el servicio al Señor. El pecado de Sodoma era el orgullo, llenura de alimentos y abundancias de inactividad. Eran orgullosos y cometían la abominación ante Dios. También, digamos, la falta en ayudar a los necesitados. Todo esto resultó en una destrucción total. Lo que tenemos que tener en mente y en las cosas prácticas es las áreas que debemos tener cuidado y ser diligentes en esa parte. Nuestra propia vida espiritual y carácter, según segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 11 nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la vez tenemos que tener también la, 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 es decir, en práctica, cada día recibir la aprobación de Dios. En
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurad con diligencia presentarte a Dios. Esto me hace pensar mucho en la idea esta de que mucha gente el día a día nos preocupamos de nosotros, nos ponemos en primer lugar a nosotros, pero la pregunta sería, durante el día que tiene 24 horas, ¿cuánto tiempo o minutos le dedicamos a Dios para que Él pueda, o es decir, para que nosotros podamos tener una relación con Él, hablar con Él? Orar es hablar con Él, porque esto deberíamos reflexionar sobre este tema y pensar qué o cuánto estamos dialogando con Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad, nos acercamos a Él, hablamos con Él. Todo esto cada día deberíamos pensar en esto de estar en contacto con Dios. Interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios. No fallar y evitar la amargura. Estar en amor y servicio. Deuteronomio 11, capítulo 11, del 13 al 16 nos dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se sobrecargue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Mucha gente cuando hablan de esto, eh, hablan mucho de la parte de de idolatría, pero no solamente las imágenes son ídolos, a veces nuestras cosas mismas son ídolos, hasta nosotros mismos nos idolatramos. Entonces, aquí nos está diciendo si obedeciéramos cuidadosamente sus mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos saber si no nosotros, por ejemplo, no leemos la Biblia? Cierta vez un joven es cuando estaba en la universidad. eh, Nos mandaron a hacer un trabajo ahí y conocí a un joven que era agnóstico, pero quería saber de las cosas de Dios, pero por tiempos que no era suficiente, era bastante complicado compartir, pero lo que se podía se hablaba sobre la palabra de Dios. Y en eso yo le comento y le digo, mira, para que tengas como referencia, puedes leer la palabra de Dios. Y él me dijo, pero no puedo leer porque yo no creo en eso. Pero yo le dije, si no, o sea, no es necesario que tú puedas leerlo directamente como si te vas a convertir o vas a ir a las cosas de Dios. Lee para que pierdas el miedo a esto, léelo como cultura general. Porque te comento que en la Biblia vas a encontrar todo. No hay cosas que no te puede enseñar, inclusive te puedo decir desde negocio hasta política. Entonces, así como estos jóvenes muchas veces ponemos pretexto para no leer la palabra de Dios, pero los insto, los exhorto, los invito a leer, les invito a leer la palabra de Dios. Siempre
tenemos que estar o hacer las buenas obras. Según Timoteo 5:10 nos dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahora la gente dirá, pero ¿cómo lavo los pies? Claro que en estos tiempos ya no se practican esto, ¿no? En diferentes países. Pero la pregunta es, cuando tú ves un anciano o una anciana que está necesitado, eh, ¿te atreves a ayudarle? ¿O está cruzada para cruzar el semáforo y no puede, ¿te atreves a ayudarle? Esas son buenas obras. Es ayudar. Tenemos que predicar inclusive con nuestros testimonios. Las cosas, es decir, las áreas que no debemos descuidar en nuestras vidas, podemos hablar de las cosas que son más importantes. Según Mateo 23:23 nos dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No podemos fingir, tenemos que ser reales. Viene un caso de esta, cierta vez había un joven, y por eso digo, tenemos que ser reales, tenemos que ser originales. Había un joven que vivía muy al cerro, y el famoso Uber, ¿no? Que las aplicaciones de pedir movilidad a domicilio, ya sale el tío y se encuentra con el joven y le dice, ¿vas a salir hoy día? Sí, voy a pedir mi Uber. Entonces la pregunta era en ese momento, en la punta del cerro no podía llegar más que la moto, sino que, es decir, directamente llegaba solamente moto, pero no llegaba auto. Entonces, ¿cómo podía subir un Uber? Era imposible. Entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando? Estaba demostrando algo que no era él. No tenemos que fingir ser algo de lo que no somos y no tenemos que fingir hacer algo lo que no podemos hacerlo. Tenemos que ser originales. Tenemos que llevar la palabra de Dios en como se encuentra en la Biblia. También tenemos que cuidar nuestra salvación. Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Un sacrificio tan grande como hizo Jesús al venir a la tierra, al entregar su vida cuando no era Él que tenía que entregar su vida, sino nosotros, y Él lo hizo. ¿Cómo nosotros podríamos este, pagar eso ya por tanto amor que nos ha dado Él y desecharlo como si fuera una cosa tan simple y barata? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sabes, la vida a veces es incierta, uno no sabe lo que puede pasar. Cierta vez un pastor decía, vive como si Jesús tardara en venir, pero trabaja en las cosas de Dios como si en este momento estuviera aquí a la puerta tocando. Dios nos dio los dones, nos dio la oportunidad de hablar, de compartir buenos tiempos por medio de la palabra de Dios. Los dones que Dios nos dio, por ejemplo, nos habla mucho en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14 y 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas,
permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y al final, resultado de todo esto, los negligentes, los que no hacen la voluntad de Dios oirán: apartaos de mí al fuego eterno. Hay personas que no creen en el castigo o el juicio de Dios. Si nosotros comparamos en la parte terrenal nada más, eh, los juicios se dan cuando una persona transgrede alguna ley y es llevado ante la justicia, ante un juez o jueza. Ese juez va a emitir un castigo para esta persona. Dios es amor, pero también es justo, de justicia. Los fieles oirán: venid, heredad el reino, hijos míos. Recuerda algo: Dios será encontrado por los que lo buscan de todo corazón. Si no lo estás haciendo, es tiempo de buscarle. En Jeremías 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios recompensa a los que lo buscan con diligencia. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que lo buscan. Dios dará abundante entrada en su reino. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Para ser cristiano, conocerle a Dios, no tienes que ser anciano todavía. Dale un espacio a Dios en tu corazón. Siembra para cosechar luego. No trates de vivir la vida pensando que la vida es larga y extensa. Si en este momento estás escuchando esta palabra, es porque de alguna manera Dios te está dando la oportunidad de que siembres tu vida en las cosas de Dios, de que te acerques a Él. Cierta vez estuvimos en parte de la selva, muy alejado del pueblo, ya, y un pastor iba a visitar a esa iglesia, a un anexo que estaba ahí en la chacra, ahí en el monte, en el campo. Entonces recuerdo que había carne de la selva, es decir, de los animales de monte, ya, pero las yucas, no sé si conocen ahí en su país o aquí, pero las yucas recién habían sembrado como 3 meses, ¿no? Entonces no tenía todavía los productos, los frutos. Y 3 personas nos pusimos a orar ahí para pedirle a Dios que hiciera un milagro. Y estamos orando, orando, y Dios empieza a manifestarse ahí. Para la gente que no conoce a Dios, sé que esto es imposible de creer, pero Dios sí hace milagros. En ese momento empezamos a orar y viene la palabra de Dios, y te comento que la persona que estaba orando no conocían a los vecinos que vivían de ahí como a
30 minutos hacia el fondo del campo. Entonces vino un mensaje y dijo, ustedes no tienen fe en lo que yo puedo hacer en su producto ahí que ustedes tienen sembrado. Pero sabes, no voy a desampararlos. Detrás del lugar, o sea, un cerro, detrás del cerro hay una persona que se llama tal. Vayan y díganle que Dios les habló y que yo le estoy mandando. Y realmente al día siguiente uno de los hermanos se fueron pues a ese lugar. Y no se va a imaginar, trajeron el producto, el fruto más grande que jamás había visto. Y fue maravilloso. Sabes, acércate a Dios. Deja que Dios haga un milagro en tu vida. Deja que si tienes problemas, tienes carga, estás enfermo, dale tu vida a Dios y verás que Dios mismo va a mover todo ello para solucionarlo. Él va a poner como la ficha del ajedrez en el lugar exacto para ganar y para hacer un jaque mate a todo ese problema que tú tengas. Venid todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No importa lo que tú estés pasando, pero acércate a Dios, que Él hará un milagro en tu vida. Si en este momento estás allí y quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, aquel que dio su vida cuando tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna, condenados al castigo eterno, Él te dice, ven a mí, deja que yo haga un milagro en tu vida. Te invito a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti con toda mi carga, con todas mis necesidades para recibirte como mi Señor y Salvador. Tú que viniste aquí a la tierra para entregarte, Señor, y morir por mí allá en la cruz del Calvario cuando yo no era digno de merecer tanto amor. Te recibo aquí en mi corazón y en mi vida, Señor, como mi Señor y Salvador, para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en mi vida, Padre. Te la entrego a ti, todas mis necesidades, toda mi vida a ti, y me reconcilio contigo, Señor. Y vengo a ti en el nombre de Jesús. Te entrego, Padre, mi vida, y escribe, Padre, mi nombre en el libro de la vida, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te invito, por favor, visita una iglesia que esté cerca a tu casa, una iglesia evangélica donde prediquen la palabra de Dios, donde compartan este conocimiento sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él te espera con los brazos abiertos. No te quedes ahí. Te doy las gracias por escuchar y te envío muchas bendiciones a la distancia. Y por favor, no dudes en compartir nuestra website que es haministries.org para que más personas puedan conocer a nuestro Señor en el nombre de Jesús. Gracias por su tiempo y muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia para todos. Hasta pronto.